Hola compañeros, mi equipo está conformado por Julieta Chávez y su servidora Andrea Maya y hoy les vamos a hablar del romanticismo. El romanticismo es un movimiento artístico, político, social y cultural que se dio a finales del siglo XVIII en Inglaterra y Alemania, extendiéndose a otros países de Europa y América. Uno de los países más notables de esta extensión es Francia. El romanticismo es una época marcada por la añoranza y los sentimientos intensos. A diferencia del neoclásico, el clásico y la ilustración, trata de separarse de este culto, entre muchas comillas, de la razón que se propone en la filosofía kantiana y de sus contemporáneos. En su lugar se propone dejarse llevar por los sentimientos y el aceptar las cosas inverosímiles y se valora muchísimo la imaginación. Es así como se permite la mistificación y añoranza de la naturaleza. Aunque trata de separarse de esta adoración a la razón, no la rechaza, porque aún prevalecen sentimientos de libertad y justicia de la Ilustración. Durante esta época, gracias al contexto de que comienzan a aparecer las máquinas y comienza la industrialización, y la aparición de la clase burguesa, se quedan estas ideas independentistas y antiburguesas que ya habíamos visto anteriormente. Gracias a este desborde sentimental, una forma de canalización muy recurrente y muy vista es el arte. Como vimos al principio, es un movimiento artístico, por lo que es de suma importancia, valga la redundancia. En esta época, la figura del artista es percibida como una especie de dios o un ser que crea y pone cosas en su obra como Dios lo haría en el mundo mismo. Se creía que el arte debía sustentar las emociones. Durante este tiempo, como el arte era muy valorado, sobre todo el teatro, la ópera, la pintura, la música, pues todas, eran pagadas por la clase burguesa, como habíamos visto en el en el Renacimiento. Y pues es irónico por estos sentimientos antiburgueses, a pesar de que tenían muchos artistas, a pesar de que estos mismos eran quienes consumían y apoyaban estas formas de arte, pero pues no significa que no se puede estar en contra. Eh, Todas las formas de arte son importantes, sin embargo, las que sufrieron cambios más radicales o que fueron no importantes, que resaltaron más, fueron la música, la literatura y la pintura. En la música se marca un antes y un después por su tono novelesco e innovación musical. Se deja de pensar en la música como un arte autónomo capaz de expresar lo inefable y se empieza a ver, al compositor como una especie de intermediario entre la audiencia y un mundo espiritual. Durante esta época, los compositores que se notan más o más reconocidos son Beethoven, Chopin y Wagner. En cuanto a la literatura, esta representa vívidamente los sentimientos de los personajes y tiende al melodrama. Que tienda al melodrama no quiere decir que no le dé lugar a un poco de comedia, pero siendo muy recurrente la tragicomedia, y continúa presentando este espíritu rebelde que se preserva de la Revolución Francesa y todos estos espíritus, pues, del contexto social y político antiburgués, por ejemplo. En cuanto al teatro como literatura que se representa, es más aparente este contraste entre la comedia y el melodrama, siendo un ejemplo las obras de comedia de Oscar Wilde y los melodramas teatrales que se presentaban o se adaptaban de las obras de Víctor Hugo. En la literatura podemos destacar a Goethe, que escribe cosas bellas
pero sumamente trágicas, y la obra que más se destaca son Las penas del joven Werther, quien se suicida después de un amor no correspondido. Y por otro lado, Víctor Hugo continúa con este espíritu rebelde, como ya lo mencioné, que a la vez es muy trágico, y una de las obras más notables en cuanto a estos sentimientos y esta representación es Los Miserables. En la pintura, la adoración a la naturaleza está más presente que nunca. Esto es muy notable en cómo se juega con la luz y se trata de hacer todo mucho más teatral, por un lado, pero al mismo tiempo se busca captar algunas luces naturales y que se note. Como tratar de inventar un melodrama al natural, donde no es tan aparente que esta luz es así de dramática, sino que viene de un material pues natural, pero aún así resalta de esta manera y pues se convierte en teatral. Aquí se empiezan a experimentar con varias técnicas y se mezclan, se utiliza grabado, las pinturas de óleo, y se empieza a usar pues técnicas mixtas, y se comienza a valorar las texturas en los cuadros. Se empiezan a utilizar otro tipo de composiciones. En estas son más dinámicas y los gestos son mucho más dramáticos, y las líneas curvas son las que predominan. En un ejemplo que puse es Júpiter devorando a su hijo, donde podemos ver esta composición más dinámica por el pintor Francisco de Goya, que es uno de los representantes de este movimiento, un pintor español. Y se nota esta composición mucho más curva, y está la presencia de esta luz teatral y este gesto dramático. Por otro lado, están los pintores prerrafaelitas, que se encargan de representar esta forma más mística, más natural, por llamarlo de alguna manera, pero sin perder tanto el dramatismo de la vida y sus visiones, y representarlo ahí. Ahora hablaremos de un pensador que influyó muchísimo en el movimiento que previamente presentó mi compañera, Georg Wilhelm Friedrich Hegel, un alemán del siglo XVIII. Nació y vivió en el siglo XVIII. Específicamente, nació el 27 de agosto de 1770. A diferencia de los otros pensadores de la época, Hegel era un joven común, es decir, no pertenecía a la nobleza, por lo que en un inicio pensó que no podía llegar a ser más que un maestro o un clérigo, por lo que decide ingresar al seminario protestante de Tubinga, en Alemania. Este podría haber significado una traba dentro de su carrera, por así decirlo, ya que cualquier persona que tuviera ideales propios o que contradijera los que ya estaban impuestos dentro del seminario podía ser expulsado. Sin embargo, Hegel logró sobresalir a pesar de esto, emergiendo como uno de los pensadores más importantes. Para adentrarnos en su conocimiento, es necesario entender la metáfora del hombre consciente. Hegel aceptaba su realidad. Pensaba en el todo, pero también en sí mismo. Era un idealista, a diferencia del hombre mediocre. El hombre mediocre es aquel que se deja guiar por las masas, es decir, por las voces o por una voz, por lo que digan las voces en mayoría sin centrarse en sí mismos. Un ejemplo de esto es José Ingenieros, quien fue un filósofo también, pero de origen argentino. Ahora, una de las cosas por las que es más conocido Hegel es por su conocimiento o el enfoque que él tuvo del Estado moderno, el cual estuvo realmente influenciado por la Revolución Francesa, ya que después de la Revolución Francesa se generó un giro decisivo en la mentalidad política europea, ya que ahora la libertad y la dignidad humana tenían una gran importancia en el discurso político, cosa que antes no pasaba. Por lo que llevó a Hegel a enfocarse, por así decirlo, en dos preguntas en cuanto a los enfoques políticos. La primera de ellas era, ¿de qué manera se puede conciliar la libertad personal y las leyes del Estado?
¿Y qué validez tiene la moralidad y el desarrollo individual, tanto como la economía y el bienestar, la libertad de prensa y artística y la dignidad de las instituciones? Además de esto, de haber propuesto un Estado moderno como tal que se enfocara en las dos preguntas anteriores, también es muy conocido por su dialéctica, la dialéctica hegeliana, la cual fue influenciada por la filosofía de Heráclito, la cual afirmaba que todo está en un flujo permanente. Sin embargo, lo que realmente buscaba responder es qué sucede entre lo finito y lo infinito. Para esto, Hegel define lo que es el progreso en tres partes, y de esta forma lo explica. La primera parte es la tesis. La tesis es la fase afirmativa dentro de este progreso. En un ejemplo que lo hará de manera más sencilla, la tesis en este caso sería una semilla. La segunda parte es la antítesis. La antítesis es cuando la semilla se pudre y deja de ser ella misma para transformarse en planta. Y por último viene la síntesis. La síntesis es la negación de la negación. Es decir, contiene una afirmación, pero dentro de esta misma también viene la tensión de la tesis y de la antítesis. Puede sonar un poco confuso, pero dentro del ejemplo, la síntesis sería una nueva semilla que nació de la planta que previamente nació de la primera semilla. Y es así como gracias al progreso se responde que lo finito es lo que es, en este caso la semilla, y lo infinito es cuando pasa a ser lo que debe ser, en este caso la planta. Según Hegel, este proceso se repite en todo lo real, en el pensamiento y en la historia del hombre. De esta forma nos deja claro que tanto lo finito y lo infinito tienen que coexistir e incluirse el uno al otro. Ahora, para concluir, daremos algunos datos importantes sobre Hegel o simplemente conclusiones que fueron sacadas gracias a sus aportaciones. La primera de ellas es que Hegel representó también la versión nacionalista y racista del idealismo alemán. Esto a que, según él, solamente el mundo germánico, como encarnación del verdadero cristianismo, representaría la auténtica libertad. Y es que es principalmente este texto o esta obra de Hegel la que inspira a Hitler a después establecer sus políticas que lo llevaron a hacer historia y a crear básicamente el nazismo. Hegel también dejó un gran legado en cuanto a la oposición a toda forma de fundamentalismo religioso y despotismo político, algo muy raro para su época. En cuanto al tercer punto, en su pensamiento ambiguo, es algo que lo caracteriza muchísimo. Es por eso que también se le conoce como el filósofo de las dos caras. Esto debido a que su pensamiento era tan complejo que resulta casi imposible etiquetarlo en un solo movimiento. No sabemos si era un conservador o un pensador de izquierdas, pero es posible que fuera las dos cosas a la vez. Para terminar, Hegel afirmaba que entre el sujeto y el mundo no existe ninguna barrera inquebrantable. Y era tampoco los límites que él mismo consideraba que en su filosofía se vio reflejado, llegando así a una filosofía que puede llegar a considerarse una contradicción total. Esto debido a que, como recalqué anteriormente, su pensamiento era tan ambiguo que inspiró a doctrinas completamente opuestas. Un ejemplo es el dato que se dio de Hitler. Sin embargo, también Marx lo tomó como modelo. Además, Hegel es el teórico del Estado absoluto, el precursor del fascismo y el inspirador máximo del marxismo. Es decir, se puede concluir que la filosofía de Hegel y su interpretación depende completamente de los intereses de quienes las lean. En conclusión, podemos decir que el romanticismo fue una época importante para el desarrollo del ser humano y que fue de los primeros pasos hacia bastantes propuestas y políticas de igualdad y de revolución, sin dejar de lado el lado, valga la redundancia, sentimental, y no rigiéndose solamente con la razón y todo este amor a la razón, que si bien no es malo, tampoco es
bueno, solo dejarse llevar por eso y no permitirse sentir, así como tampoco es muy sano solo dejarse llevar por lo que sentimos y no pensar las cosas, como está muy descrito en varias obras del romanticismo, que esa es otra cosa que nos enseña el romanticismo. Tampoco puedes dejarte llevar constantemente por tus sentimientos, porque o acaba en muerte, en destrucción o en cosas muy trágicas que, si bien pueden parecer bellas y bonitas, no pensamos que se sienta tan bien y bonito y bello. También en cuanto al arte, fue un parteaguas para cómo se toca la música actualmente. Sin esto, la percepción entre autor y compositor no, pues seguiría siendo la misma y seguiría siendo muy estática. Y también en cuanto a literatura, pues está esta exploración de los personajes que aún se ve a día de hoy, esta expresión de los sentimientos en los versos, y en el teatro fue un gran antes y después, así como lo fue en todas las bellas artes. En la pintura ya lo vimos, cómo se revolucionó todo, la forma de usar la luz de una manera más teatral, la forma más dinámica de las poses y más libre. Y pues también creemos que es algo muy bello que se pudieran plasmar todos estos sentimientos tan desbordados, tan catárticos y trágicos, pero a la vez bellos, en cosas como las bellas artes, valga la redundancia, y que prevalezcan hasta el día de hoy.